Hola, mi nombre es Olaf Mauricio Rendón Gómez y en este video voy a explicar un poco cómo funciona un circuito recortador de precisión. Para esto es importante primero conocer qué es un circuito rectificador elemental o básico. Bueno, en esto lo que se busca es que a partir de un voltaje alterno de entrada, como lo puede ser una onda senoidal, obtengamos a la salida únicamente el semiciclo positivo. ¿Cómo logramos esto? Esto se logra mediante el uso de diodos. Aquí en mi pantalla podemos ver una pequeña simulación. Esta imagen que ve aquí, que estoy encerrando con el cursor, es el símbolo de un diodo. Un diodo es un componente electrónico el cual es muy útil, ya que su función es permitir el paso de la corriente en un solo sentido. Con la ayuda de este se pueden hacer circuitos rectificadores, como el que tengo aquí presente, que es uno de los más básicos. Tenemos a la entrada, como lo mencioné, un generador de ondas senoidales, tenemos un diodo rectificador y una pequeña resistencia. También para visualizar mejor qué es un circuito rectificador, tengo aquí dos osciloscopios, los cuales el primero está conectado a la entrada del circuito. Este nos ayudará para ver la onda original que obtenemos a la entrada. Y después tenemos otro osciloscopio que va conectado a la salida del diodo. Este nos ayudará a ver cómo se comporta un circuito rectificador. Viendo el primero, obtenemos una onda senoidal que, como todos sabemos, tiene semiciclos positivos y negativos. Aquí se puede ver la onda. En este osciloscopio, cada rectángulo que vemos está dividido a 10 volts, es decir, de aquí a aquí son 10 volts. Y lo tenemos a una frecuencia de 100 Hz. Bueno, como se pueden ver, esto así es como va funcionando. Va subiendo y bajando. Aquí se ve muy rápido. Pero en sí esto es una onda senoidal como cualquier otra. Recordemos que esto va a la entrada, es decir, tal cual sale del generador de funciones. ¿Qué pasa cuando agregamos el diodo? Es decir, ¿qué sucede cuando la corriente pasa a través de este componente? Para eso nos va a servir este osciloscopio. Como podemos ver, se observa, a diferencia del anterior, que únicamente contamos con los semiciclos positivos, poniendo en contraparte el primer osciloscopio, en el cual tenemos toda la onda completa. En el segundo, en el del lado derecho, tenemos únicamente la parte positiva. Esto debido a que, como lo mencioné en un principio, los diodos solo permiten el paso de la corriente en un sentido. En este pequeño circuito que tengo aquí, la corriente sale de la parte positiva del generador de funciones, pasa a través del diodo, polarizándolo. Esto quiere decir que el diodo, gracias al voltaje, entra en funcionamiento, pasa por la resistencia y llega a la tierra o al neutro. Eso es en el ciclo positivo. En el ciclo negativo sale, se regresa a través de la resistencia, la cual la atraviesa sin ningún problema, pero aquí no puede pasar el diodo. Esto es el principal uso del diodo. Como les comenté, solo deja pasar en una dirección, que en este caso sería a favor de las manecillas del reloj. Es por eso que en nuestro segundo osciloscopio, en el de la derecha, solo podemos observar la parte positiva de esta onda. Hasta aquí todo muy bien. Cabe mencionar que en esta simulación se está utilizando un generador de funciones que tiene una amplitud de 10 volts pico. Lo mismo que mencioné, son 10 volts cada rectángulo. Pero, ¿qué sucede cuando en nuestro generador de funciones utilizamos voltajes del orden de los milivolts? Bueno, vamos a descubrirlo. Aquí en nuestro generador de función lo modificamos para que sean milivolts. Lo colocamos en 100 milivolt pico. Corremos la simulación y como es de esperarse, pues los osciloscopios no los tenemos calibrados. Hay que calibrarlos modificando aquí la amplitud. Listo. Como se puede ver, tenemos que ahora cada rectángulo simboliza 100 milivolts. Como se puede ver que es igual al anterior, pero recordemos que estamos trabajando sobre los milivolts. Y bueno, ¿qué obtenemos a la salida? Se puede observar que la entrada es exactamente igual a la que abrimos con 10 volts. No ha modificado nada.
pero a la salida se puede ver esta línea roja y tal vez piensen que falta que lo calibremos. Así que vamos a calibrarlo, seguiremos bajando, ya estamos en milivolts, seguimos en milivolts y por más que bajemos, seguimos teniendo una línea recta. Esto es debido a que los diodos, como lo mencioné en un principio, se necesitan polarizar. Polarizar se refiere a que necesitan cierto voltaje para entrar en funcionamiento, para que cumplan con su función. Normalmente los diodos tienen un voltaje de polarización de 0.7 volts, es decir, que en un circuito convencional este componente le estaría robando al voltaje 0.7 volts. Pero ¿con cuánto iniciamos nosotros? Nosotros tenemos 100 milivolts. Ni siquiera puede tomar este diodo este voltaje para funcionar. Por este motivo, un diodo por sí solo nos sirve cuando tratamos de rectificar funciones con las cuales estamos trabajando voltajes muy pequeños. Para esto necesitamos ahora sí los rectificadores de precisión, los cuales utilizan amplificadores operacionales. Veamos un poco a qué es esto. Bueno, estamos en este circuito. Antes de empezar a explicar los componentes de este circuito, quiero hablar un poco del amplificador operacional, que está representado mediante este símbolo de un triángulo con dos entradas, una salida y dos entradas de alimentación de voltaje. Como su nombre lo indica, este amplificador operacional cuenta con dos entradas para aplicar voltaje tanto positivo como negativo y una salida, y en la cual se obtendrá una ganancia de voltaje según sea la configuración en la que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajarlo de esta manera. Vemos que está alimentado con voltaje hacia la parte, hacia la entrada negativa, o bueno, como se le conoce en estos casos, a la entrada inversora, ya que invierte el sentido del voltaje, y la entrada no inversora está aterrizada a masa o a tierra. Este circuito nos será de mucha ayuda para rectificar voltajes muy pequeños. Si le damos a correr la simulación, vemos que estamos trabajando con 10 volts pico. Igual tenemos un arreglo de diodos y dos osciloscopios para ver qué es lo que está sucediendo. Este osciloscopio que tenemos aquí nos muestra la entrada del voltaje, es decir, tal cual está entrando, y en este obtenemos la salida ya rectificada. Viendo el primero, vemos también que es una onda senoidal, como el primer ejemplo que vimos, hasta aquí nada diferente. Y en la salida obtenemos exactamente lo mismo, una onda senoidal rectificada, obteniendo únicamente la parte o la cresta positiva de la onda. Cabe mencionar que aquí, como en el ejemplo anterior, primero estuvimos trabajando con 10 volts pico. Pero, ¿qué sucede cuando trabajamos con milivolts? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Para esto vamos a modificarlo agregando, moviéndole un poco. Ok, corremos la simulación, que como dije es necesario ajustar ambos osciloscopios. Vamos a ponernos en la escala de milivolts, ahí está. Tenemos que cada división son 100 milivolts. En este vamos a calibrarlo. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una rectificación. Vamos a pausarlo. Si recuerdan ustedes en el ejemplo anterior, al momento de rectificar señales o voltajes inferiores a los que trabaja normalmente el diodo, esto resultaba básicamente imposible. Pero gracias al amplificador operacional podemos hacer este tipo de circuitos, los cuales nos ayuda a rectificar. Como vemos, son 100 milivolts de cada división entre ambos y lo tenemos rectificado. Algo importante que se puede mencionar es que existen dos tipos de rectificadores de onda. Tenemos los rectificadores de media onda, que en este caso es el que estamos utilizando, como se puede ver, solamente media, la mitad de la onda está siendo rectificada, y el otro es rectificador de onda completa, en el cual se aprovecha por completo la onda de entrada. Para nosotros, bueno, se decidió usar este debido a que es una configuración un poco más sencilla y elemental.
para que todos puedan entenderlo, pero si se optase por un rectificador de onda completa, el funcionamiento a grandes rasgos es igual. Obtenemos que en un circuito como este no se puede rectificar ni en media onda ni en onda completa voltajes inferiores al voltaje de polarización del diodo, mientras que en este tipo de arreglos con amplificadores operacionales y contando con 100 milivolts, esto es posible. Para concluir, a grandes rasgos, este es el funcionamiento de un circuito rectificador de precisión.